Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentramos en el mundo de la esquizofrenia. Un tema complejo, sin duda. Sí, y para esta inmersión tenemos información médica, historias personales, análisis de expertos, un montón de material para digerir. La idea es ir más allá de lo que solemos escuchar, ¿no? Más allá de las ideas equivocadas, los estereotipos. Exacto. Queremos entender de verdad qué significa vivir con esquizofrenia. Y creo que un buen punto de partida es desmontar algunos mitos, ¿te parece? Totalmente. Por ejemplo, en el video Despertar después de 20 años de esquizofrenia, el caso de April me impactó mucho. ¿Por qué April en particular? Bueno, era una estudiante brillante con un futuro prometedor y de repente a los 21 años su vida cambió por completo. Es un ejemplo claro de que la esquizofrenia puede afectar a cualquiera. Da igual tu origen, tus logros. Y además rompe con la idea de que es simplemente locura. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se siente realmente la esquizofrenia? ¿Cómo la vive la persona? Para responder a eso tenemos el podcast ¿Cómo ven la realidad las personas con esquizofrenia? Y el video Esquizofrenia, síntomas y tratamiento integral. Ambos ofrecen descripciones muy vívidas de las experiencias sensoriales y emocionales. Me llamó la atención un punto del podcast. Decían que cuando alguien con esquizofrenia escucha voces, las mismas áreas del cerebro se activan que cuando cualquier persona escucha sonidos reales. O sea que no son simples imaginaciones. El cerebro las procesa como si fueran reales. Exacto. Y eso nos hace pensar en la importancia de tomar en serio las experiencias de estas personas. Claro, no se trata de minimizar lo que viven, sino de entender que su cerebro procesa la información de manera diferente. En el podcast también mencionaban a un hombre que veía constantemente una figura amenazante, silenciosa, que lo seguía. Imagino la angustia que eso debe generar. Sin duda. Es un ejemplo de cómo las alucinaciones, ya sean auditivas o visuales, pueden ser muy perturbadoras. Pero ojo, que las alucinaciones son solo la punta del iceberg. La esquizofrenia es mucho más compleja. Cierto. En el video Esquizofrenia, síntomas y tratamiento integral, vemos cómo Juana, una persona con esquizofrenia, lucha con la falta de motivación, la dificultad para expresar emociones. Lo que llamamos síntomas negativos. Que aunque no son tan visibles, pueden ser muy debilitantes. ¿Te imaginas no sentir motivación para nada? O no poder conectar emocionalmente con los demás. Debe ser muy difícil. Y además, entiendo que eso dificulta aún más la búsqueda de ayuda. Exacto. Por eso es crucial entender que la esquizofrenia va mucho más allá de las alucinaciones. Es un trastorno que afecta a múltiples áreas de la vida de la persona. Entonces, podríamos decir que el panorama es bastante desalentador. No necesariamente. Recordemos el caso de April. Después de 20 años con esquizofrenia severa, experimentó una recuperación increíble. ¿Y eso cómo fue posible? Gracias a un enfoque de tratamiento innovador. En el video se ve cómo dibuja un reloj antes y después del tratamiento. Ah, sí. Antes del tratamiento solo era un garabato. Después, un reloj perfectamente reconocible. Una muestra clara de cómo el tratamiento puede restaurar la función cognitiva. Impresionante. Y esto nos lleva a la importancia de la intervención temprana y de un tratamiento personalizado. El video Esquizofrenia, síntomas y tratamiento integral habla de las distintas opciones. Medicación, terapia, sistemas de apoyo. O sea, no hay una solución mágica para todos. Exacto. La clave está en encontrar la combinación adecuada para cada persona. Y eso puede marcar la diferencia entre una vida limitada por la enfermedad y una vida plena, ¿no? Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto mucho en esta primera parte. Sí, un buen punto de partida. Profundizaremos más en la esquizofrenia después de una breve pausa. No se vayan. Retomando nuestra conversación, justo antes de la pausa, estábamos hablando del tratamiento personalizado y la variedad de síntomas que puede experimentar alguien con esquizofrenia. Sí, una variedad bastante amplia. Profundicemos un poco más en esos síntomas, ¿te parece? Usemos ejemplos de las fuentes que tenemos. Me parece bien. Ya hablamos de las alucinaciones, tanto auditivas como visuales. Pero las fuentes también mencionaban otras experiencias sensoriales. Por ejemplo, en el podcast describían a personas que sentían hormigueo en la piel. Sí, recuerdo eso. Un cambio repentino de temperatura, sin que hubiera una causa externa. Es fascinante cómo esas experiencias, que parecen irreales, están tan conectadas con el procesamiento sensorial del cerebro. ¿A qué te refieres? Bueno, el podcast lo explicaba muy bien. Cuando alguien con esquizofrenia oye voces, las mismas regiones del cerebro están activas que cuando una persona sin esquizofrenia oye sonidos reales. Entonces, no solo imaginación, por así decirlo. Exacto. Es un fenómeno neurológico real y creo que mucha gente no entiende eso. Es fácil descartar las alucinaciones como fantasías, pero para quien las experimenta son tan reales como cualquier otra cosa. Totalmente. Y esto nos lleva a otro aspecto clave de la esquizofrenia.
Bien. Los delirios. Los delirios. Sí, esas creencias firmes que persisten incluso cuando hay evidencia de lo contrario. El podcast daba algunos ejemplos, ¿recuerdas? No me acuerdo de ejemplos específicos. Hablaban de una mujer que creía que los semáforos le enviaban mensajes codificados del gobierno. Increíble. Suena como algo de una película de espías. Ya te digo, es un ejemplo de cómo los delirios pueden distorsionar la percepción de la realidad. Me imagino que para alguien cercano a esa persona debe ser difícil lidiar con una creencia tan arraigada. Sin duda. Y lo complejo es que esos delirios a menudo se mezclan con alucinaciones y otros síntomas. Creando un mundo interno muy confuso y angustiante. Exactamente. Hablábamos antes de que los síntomas negativos pueden ser muy debilitantes, ¿verdad? Sí, me gustaría entenderlos mejor. ¿Cómo se manifiestan en la vida diaria? Bueno, Juana, en el video de YouTube describía una pérdida de motivación, dificultad para sentir placer Ajá, y dificultades para conectar con los demás. ya veo. Y esos síntomas, aunque no sean tan llamativos como las alucinaciones, también pueden tener un gran impacto. Por supuesto. Imagina no tener ganas de hacer nada, no disfrutar de las cosas que antes te gustaban. Es como si le quitaran el color al mundo. Y además, si no se entienden bien esos síntomas. La gente puede pensar que la persona es vaga o antisocial, ¿no? Cuando en realidad está luchando contra una condición neurológica compleja. Exactamente. Por eso es tan importante hablar de esto, para que haya más comprensión. Totalmente. Entonces, hemos visto la variedad de síntomas. Alucinaciones, delirios, síntomas negativos. Sí. Pero, ¿cuál es el impacto real de todo esto en la vida de una persona? Ahí es donde entra en juego la historia de April, del video de YouTube. Ya. Es muy reveladora en ese sentido. ¿Por qué lo dices? Bueno, el video mostraba cómo la esquizofrenia de April la llevó a estar hospitalizada durante años, incapaz de cuidarse a sí misma, incluso de reconocer a su propia familia, Es terrible pensar en estar atrapado en tu propia mente de esa manera. y aislado de las personas que amas. Ah. Es desgarrador. Sin duda. Y eso nos lleva a la importancia de no solo tratar los síntomas, sino también abordar los desafíos sociales y funcionales que crea la esquizofrenia. Claro. Por eso los tratamientos integrales suelen incluir no solo medicación, sino también terapia, entrenamiento en habilidades sociales, apoyo laboral. Para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas. Exactamente. Y hablando de tratamiento, la historia de April nos da un ejemplo increíble de cómo, incluso después de años de síntomas graves. Esta recuperación es posible. Exactamente. Y lo que es más importante, nos muestra el potencial de la medicina personalizada. ¿A qué te refieres con medicina personalizada? Bueno, April pasó 20 años en un centro psiquiátrico sin responder a los tratamientos tradicionales. 20 años. Sí. Pero entonces el Dr. Sander Marks y su equipo decidieron investigar la composición genética de April y descubrieron que tenía lupus. Lupus, una enfermedad autoinmune. Exacto. Y resulta que el lupus estaba atacando su cerebro, provocando los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. O sea que lo que parecía un caso psiquiátrico sin solución. Tenía en realidad un origen físico. Es increíble. Y al tratar el lupus, April mejoró. Muchísimo. Le dieron inmunoterapia dirigida a la respuesta autoinmune y su progreso fue asombroso. En el video se veía ese cambio, ¿verdad? Sí, con la prueba del reloj. Antes del tratamiento solo dibujaba garabatos. Después un reloj perfectamente reconocible. Una prueba sencilla, pero que demuestra la recuperación de su función cognitiva. Exactamente. Y este caso nos enseña algo crucial. La esquizofrenia no siempre es lo que parece. ¿En qué sentido? A veces es la manifestación de un problema médico subyacente que puede ser tratado. Claro, como en el caso de April. Exacto. Y esto ha impulsado las investigaciones sobre los vínculos entre enfermedades autoinmunes y afecciones psiquiátricas. Abriendo nuevas vías para el diagnóstico y el tratamiento. Así es. Y es un recordatorio de que en el campo de la salud mental hay que ir más allá de la superficie. Hay que profundizar en la historia de cada persona, en su biología. Para encontrar soluciones personalizadas. Exactamente. La medicina personalizada es fundamental. No hay un enfoque único para todos. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado los síntomas, el impacto en la vida diaria, el potencial de los tratamientos personalizados. Sí, una buena cantidad de información. Pero todavía no hemos hablado del costo emocional que tiene la esquizofrenia, tanto para la persona como para su familia. Cierto. Y es un tema muy importante. Profundizaremos en eso en la siguiente parte. Y volvemos a nuestra inmersión en la esquizofrenia. En esta última parte me gustaría que nos centráramos en algo que hemos mencionado, pero no profundizado. El impacto emocional. Sí, claro. Al final, detrás de los síntomas, los tratamientos, las investigaciones, hay personas. Personas que viven con esta condición día a día, enfrentando miedos, confusiones, aislamiento. Y dificultades en sus relaciones. El video Esquizofrenia. Síntomas y tratamiento integral nos muestra ese lado humano a través de Juana. ¿Recuerdas? Ella describe la incertidumbre tras el diagnóstico, el miedo.
La sensación de estar abrumada por los síntomas, la preocupación por no poder cumplir sus metas. Y también hablaba de la importancia de tener una red de apoyo. Personas que la entendieran, que la acompañaran. Su amiga Ana, que tenía un hermano con esquizofrenia, fue clave para que Juana buscara ayuda. Y para afrontar los desafíos iniciales. Exacto. Y esto nos lleva a la importancia de la empatía, de la comprensión al interactuar con alguien que tiene esquizofrenia. No se trata de dar consejos fáciles, ni de minimizar sus experiencias. Claro. Es fundamental escuchar, validar sus sentimientos, ofrecer apoyo práctico. El caso de April también ilustraba la presión que la esquizofrenia puede ejercer sobre las familias. Sus padres, sus hermanos, pasaron años intentando conectar con ella mientras estaba en la psicosis. Y tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre su cuidado. Aceptar que April había cambiado. Claro. La esquizofrenia no solo afecta al individuo, sino a todo su entorno. Familias, comunidades. Y aunque no hay soluciones fáciles, existen recursos para ayudar a las familias. Grupos de apoyo, terapia, información, todo eso puede ser muy valioso. Al terminar esta inmersión, me quedo con una mezcla de sensaciones. Por un lado, la complejidad de la esquizofrenia, los desafíos, el costo emocional. Sí, es una condición muy seria. Pero por otro lado, hemos visto ejemplos de resiliencia, de recuperación. Avances científicos que abren nuevas posibilidades. El caso de April es un gran ejemplo de eso. Sin duda, la medicina personalizada tiene un potencial enorme. Y la experiencia de Juana nos recuerda la importancia de la intervención temprana, el apoyo social, un enfoque integral. Que atienda no solo los síntomas, sino también el impacto emocional. Exacto. Esta inmersión ha cambiado mi forma de ver la esquizofrenia. Me ha hecho reflexionar, aprender. Y espero que a ti, nuestro oyente, te haya pasado lo mismo. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración del mundo de la esquizofrenia.